Vamos a resolver la pregunta número 1. Esta pregunta número 1 a mí me dice que en un laboratorio de la UNSA, un estudiante mide la temperatura del ambiente en 25 grados Celsius. Por razones de protocolo, debe registrar la temperatura también en Fahrenheit y Kelvin. ¿Cuál es la temperatura en ambas? Chicos, lo que tenemos que hacer en esta pregunta es convertir la temperatura en Celsius en Fahrenheit y también en Kelvin. Para ello, vamos a utilizar nuestras tabla de conversión de escalas termométricas. Por ejemplo, si tenemos la temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a la de Celsius sobre 5, vamos a hacer lo siguiente. La temperatura en Fahrenheit menos 32 va a ser igual al 9, que pasa a multiplicar la temperatura en Celsius, que será 25, dato del problema, entre 5. Profe, ¿cuánto queda esto, profesor? La temperatura de Fahrenheit menos 32 es igual 25 entre 5, 5 por 9, 45, profesor. Pasa a sumar y la temperatura en la escala Fahrenheit equivale a 77 grados Fahrenheit. Entonces ya hemos convertido de Celsius a Fahrenheit, por ejemplo, chicos. Ahora voy a convertir de Celsius a Kelvin. Como en este caso los dos están divididos entre 5, por aquí eliminamos el 5 y el 5. Y me va a quedar que la temperatura en Kelvin, menos 273, es igual a la temperatura, muchachos, en Celsius, que eso vale 25. Ahora pasa al otro lado a sumar y la temperatura de Kelvin será 298 Kelvin. Y así es como hemos convertido la temperatura de Celsius a Fahrenheit y a Kelvin. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2. En esta pregunta número 2 me dice: determine la temperatura en grados Fahrenheit tal que el valor de la temperatura en Fahrenheit, ojo, cuidado aquí, el valor de la temperatura en Fahrenheit es, te dice el problema aquí, el doble del valor de la temperatura en grados Celsius. Pero ojo que el problema pide calcular la temperatura en Fahrenheit, no en Celsius. Profe, pero ¿cómo hago este ejercicio? Nuevamente voy a utilizar aquí, chicos, mi escala de conversión. ¿Cómo así, profesor? La temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a la temperatura en Celsius dividido aquí, por favor, entre 5. Claro que sí. Entonces, con esta idea, chicos, la temperatura en Fahrenheit me dice el problema que es 2 veces la de Celsius. Este 5 pasa a multiplicar el 9 de abajo también. Entonces quedará 5 por, en vez de la temperatura en Fahrenheit, voy a colocar 2 veces la de Celsius, menos 32, igual a 9 veces la temperatura en Celsius. Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué tengo que hacer por aquí? Bueno, tienes que multiplicar 5 por 2, me va a quedar 10 veces la temperatura en Celsius, menos 5 por 32, todos sabemos que es 160, igual a 9 veces la temperatura en Celsius. Pasa al otro lado a restar y me queda que la temperatura en Celsius es igual a 160. Muchos se pueden emocionar y marcar la alternativa E, pero cuidado porque el problema pide calcular la temperatura en Fahrenheit. Profe, ¿y cuánto es eso? El doble que la de Celsius, o sea, sería 320 grados Fahrenheit. Ahora vamos con la pregunta 3, rápidamente. En la pregunta 3 a mí me dice: en un restaurante el chef observa que la temperatura del horno en grados Fahrenheit es numéricamente, ojo, cuidado aquí, la temperatura en grados Fahrenheit es el triple del valor en grados Celsius, la temperatura en Celsius, más 17. Eso es lo que el problema te dice. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius? Uy, profesor, ¿qué voy a hacer ahora? Miren aquí,
vamos a decir, estimados alumnitos, que la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, nuevamente entre 9, es igual a la temperatura en Celsius dividido entre 5. Entonces, como el problema me da el valor de la temperatura por aquí, chicos, de Fahrenheit, profe, ¿cuánto sería eso? Ojo que el 5 pasa a multiplicar, quedaría 5. La temperatura en Fahrenheit, chicos, es 3 veces la temperatura en Celsius más 17 menos 32 igual a 9 veces la temperatura en Celsius. Aquí me va a quedar 15 veces la temperatura en Celsius, muchachos, más 17 menos 32, eso es menos 15, y por 5 sería menos 75, igual a 9 veces la temperatura en Celsius. Profesor, ¿cuánto va a quedar aquí? 6 veces la temperatura en Celsius igual a 75. Quiero rematar el problema, profe. Hey, chicos, una simple división. 75 entre 6. ¿Cuánto quedará eso, profe? Eso quedará 12,5 grados Celsius. Y es así como nosotros tenemos la respuesta, por favor, de la pregunta número 3. Vamos a resolver, chicos, la pregunta número 4. En una zona montañosa, la temperatura del aire es de 86 grados Fahrenheit. El problema me está dando la temperatura inicial y tiene un valor de 86 grados Fahrenheit. Tras una ráfaga de viento cálido, esta aumenta en 20 Kelvin y posteriormente disminuye en 27 Rankine. Cuando a mí el problema me dice que aumenta o disminuye, voy a entender que es una variación. Como dice que aumenta, esa variación es positiva. Como me dice que disminuye, esa variación es negativa. Muy bien, chicos. Debido a un cambio en la presión atmosférica, ¿cuál es la temperatura del aire final expresada en grados Celsius? El problema pide calcular la temperatura final, pero en grados Celsius. Profesor, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que convertir todo esto, chicos, profesor, ¿en qué? En grados Celsius. ¿Cómo? Por ejemplo, así. Mira, aquí te voy a ayudar. Voy a recordar que la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9 es la temperatura en Celsius sobre 5. Entonces, profesor, ¿qué pasa aquí? Que como la temperatura, chicos y chicas, en Fahrenheit vale 86, aquí yo voy a colocar, señores, 86 menos 32 sobre 9. Oye, y todo esto por 5. Eso debe de ser la temperatura, chicos y chicas, en Celsius. ¿Cuánto queda eso, profesor? A ver, 86 menos 32, 54. Entre 9, 6 y por 5, chicos, corresponde a 30 grados Celsius. O sea, aquí podemos colocar de que esto es igual o equivalente a 30 grados Celsius. Profesor, ahora, profe, en la parte de variación, ¿cómo haría? Chicos, eso es más fácil. ¿Por qué, profe? Porque la variación de temperatura en Celsius sobre 5 es la variación de temperatura en Kelvin sobre 5. Profe, aquí eliminamos el 5, eliminamos el 5. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir? Que la variación en Celsius es la misma que la variación en Kelvin. Y ahora, profesor, vamos con la de Rankine. No te hagas ningún problemita. La variación, chicos, de temperatura en grados Celsius sobre 5 es igual a la variación de temperatura en Rankine sobre 9. O sea, ¿qué significa eso, profesor? Que vamos a dividir aquí la variación de la temperatura de Rankine sobre 9, 27 entre 9, profe, 3, y por 5, entonces la variación de temperatura en Celsius sería menos 15.
Profe, aquí colóquele menos 15. Ya está, profesor. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer, profesor? Chicos, vamos a decir que la variación de la temperatura es la temperatura final menos la inicial. ¿Cuánto vale la variación? Como tenemos 20 menos 15, claro, tenemos dos variaciones, la temperatura final menos la inicial, que es de 30. Profesor, 20 menos 15, eso es 5, la temperatura final menos 30, y la temperatura final entonces deberá quedar como 35 grados Celsius. Y es así, señores y señoras, como nosotros tenemos, por ejemplo, la respuesta en esta pregunta número 4. Vamos con la pregunta número 5. En esta pregunta 5, el problema me dice que un proceso de enfriamiento industrial comienza con una sustancia a una temperatura desconocida. La temperatura de la sustancia aumenta en 102 Rankine. Ya te dije, la temperatura inicial no me está dando el ejercicio, no me está dando, muchachos. Ahí está. Sin embargo, me da la variación de la temperatura, que según el problema es 102 Rankine. Le coloco positivo porque dice que aumenta. Y luego disminuye, profesor. ¿En cuánto disminuye? Disminuye en 40 Kelvin. Muy bien. Si la temperatura final es 35 grados Celsius, ¿cuál era la temperatura inicial de la sustancia en grados Fahrenheit? Profesor, este problema se parece al anterior. ¿Tenemos que hacerlo igual, profesor? Claro, pues muchachos, hay que convertir. Y para convertir, a ver, comencemos con las variaciones, ¿te parece? La variación de temperatura, por ejemplo, en Rankine, es igual a la variación de temperatura en Fahrenheit. O sea, profe, ¿qué significa eso, profesor? Chicos, significa, por ejemplo, de que 102 Rankine equivale a 102 grados Fahrenheit, profesor. Luego por aquí, Kelvin. A ver. La variación de temperatura en Fahrenheit sobre 9 es igual a la variación de temperatura en Kelvin sobre 5, profesor. Entonces, profe, ¿qué sucede aquí? Que, bueno, sabemos que vale 40 Kelvin. 40 entre 5 es 8. Y 8 jovencitos por 9 sería 72. O sea, la variación de temperatura en Fahrenheit equivale a 72 grados Fahrenheit. Claro, profe, 40 Kelvin, le coloco menos 72 grados Fahrenheit. Ya, hasta ahí estamos bien, porque estamos hablando de lo que viene a ser variaciones. Recuerda que son dos escalas o dos jovencitos, tablas de conversión diferentes. Una es para escalas, otra es para lectura. Ahora, en el caso de la temperatura final es una lectura. ¿Y qué voy a decir, profesor? Que la temperatura en Celsius sobre 5 es la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9. Profe, y tengo que hacer 35 entre 5. ¿Cuánto es eso, profesor? 35 entre 5 es 7 por 9, quedará 63, igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32. Profe, le sumo 32 y la temperatura en Fahrenheit me va a quedar a mí 95, profe. ¿Y ahora qué hago, muchachos? Ahora lo que tengo que decir, jovencito, rápidamente, es que la variación de la temperatura final menos la temperatura inicial, claro, la variación, profe, tengo 102 menos 72. La temperatura final le voy a colocar 95 menos la inicial. Claro, quedaría 30. Resolviendo esto, la temperatura inicial será, profesor, de 65 grados Fahrenheit. Y es así, entonces, señores. Chicos, vamos ahora con la pregunta número 6. En esta pregunta 6 nos dice que un nuevo sensor de temperatura registra 20 grados T
en el punto de fusión del hielo. En experimentos de calibración se observa que una lectura de 80 T corresponde a 333 Kelvin. ¿Qué lectura en la escala T indicará este nuevo sensor para la temperatura de ebullición del agua? Para resolver este problema tenemos que dibujar nuestras dos escalas termométricas, las cuales las vamos a relacionar. ¿Cuáles son, profesor? Los grados T y la escala Kelvin. Arriba siempre va el punto de ebullición y abajo va el punto de fusión. Entonces, el punto de ebullición, profesor, ¿de cuánto es en la escala Kelvin? 373. El punto de fusión, 273. Que justo el problema me dice que 20 grados T equivale al punto de fusión, que es el punto de congelamiento. Ahora, si aquí en Kelvin tenemos 333, ¿cuánto será, profesor? Bueno, en la escala grados T es 80. El problema pide calcular el punto de ebullición, ¿no? ¿Cómo se hace este tipo de problemas, chicos? Tenemos que relacionar, mira, medios con extremos. Para eso, lo que vas a hacer aquí, estimado alumnito, trazar una rayita aquí y lo igualas. Mira lo que voy a restar, ¿ah? Voy a restar 80 menos 20 entre x menos 20. Profesor, ¿qué más, profesor? Hey, chicos, 333 menos 273 y 373 menos 273, profesor. ¿Cuánto me va a quedar esto, estimado alumnito? Mira, por favor, para poder resolver esto al toque, nomás, chicos. 80 menos 20, todos saben que eso es 60. Excelente. Ahora, en la parte de abajo voy a colocar x menos 20. Ahí está, mira. Y 333 menos 273, eso es también 60, profe. Y 373 menos 273 sería bajo 100. Puedo eliminar el 60 del 60 y me queda que x al ojo será 120 grados T. Claro que sí, y ahí tenemos entonces, jovencitos, la respuesta en la pregunta número. Chicos, vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 te dice, se han diseñado dos escalas. Si se han diseñado dos escalas, nuevamente lo que tengo que hacer aquí es dibujar esas dos escalas que se han creado. La escala A y también por aquí, por favor, la escala B. Y de manera que 210 de la escala A corresponde a 315 en la escala B, mientras que 70A equivale a 35. Determine a cuántos grados. A ver, coloquemos aquí los valores de las escalas que me está dando el ejercicio. Miren por aquí, en el caso de A tenemos 210 y en B, chicos, eso equivale a 315. De igual manera, por aquí el problema me dice que 70A equivale a 35 en la escala B. Entonces, el problema dice, ¿a qué temperatura coinciden? Pues le coloco X y le coloco X. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, estimado alumnito, es lo siguiente, por favor, señoras y señores. Miren por aquí, chicos. Vamos a decir X menos 70 entre 210 menos 70 es igual a X menos 35 y 315 por aquí menos 35. ¿Cuánto queda esto, estimados alumnitos? Mira, por favor, ayúdame. ¿Cuánto es 210 menos 70? Eso será, profesor, claro, aquí me va a quedar, cuidadito, X menos 70 entre 140. ¿Cuánto es 315 menos 35? Eso será igual, chicos y chicos, a 280. Claro que sí, profesor. Muy bien. Ahora, lo que vamos a decir, estimado, bueno, aquí que tengo el X menos 35, lo que le puedo sacar aquí debe de ser 140 a 1.
140 por aquí, profesor, debe de ser 2. Pasa a multiplicar al otro lado y queda 2x menos 140 igual a x menos 35, profesor. Claro. Aquí me va a quedar que x, 140 menos 35, coinciden a la temperatura, señoras y señores, de 105. Y es así entonces como nosotros tenemos la respuesta del problema. Vamos a resolver la pregunta 8. En un experimento realizado en el laboratorio de física de la UNSA, se encontró que un aumento de 4 Fahrenheit equivale en 6 grados Z. Donde Z es una nueva escala. Si la temperatura de la ebullición del agua en la escala Z es 210 grados Z, determine la lectura que indicará la escala Z para la temperatura de fusión del hielo. ¿Cómo hago este problemita? Mira, vamos a dibujar aquí dos escalas, ¿de acuerdo? Según el problema, me está dando como dato pues la escala Fahrenheit que todos conocemos y también la escala Z. Como ya sabemos resolver este tipo de problemas, vamos a ubicar 3 puntos. ¿Cuáles son? El problema me dice que para la escala Z el punto de ebullición esto es 210, lo cual en Fahrenheit equivale a 212. Ahora, también entender, jovencitos, por ejemplo, que el punto de fusión en grados Fahrenheit es 32 y en el caso de Z es lo que el problema me pide a mí. Pero cuidado, porque chicos, escuchen esto, por favor, ¿ah? Cuando aumenta 4 grados Fahrenheit, o sea, esto vale aquí 36, aquí esto debe de ser x más 6. Profe, ¿qué hago ahora? Una vez que yo ya he planteado todo esto, chicos, ahora pueden utilizar lo que viene a ser su diagrama, pues obviamente de temperaturas. ¿Cómo quedará esto, estimado alumnito? Bueno, chicos, ustedes ya saben cómo resolver esto, por favor. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Señoras y señores, escúchame por aquí, jovencito. 36 menos 32, eso tiene que ser 4. 212 menos 32, eso será 180. Claro, estoy haciendo de frente, ¿ah? X más 6 menos X, 6 simplemente. Y aquí queda 210 menos X. Profe, ¿qué hago ahora, profesor? Chicos, mitad, 2, mitad por aquí, jovencitos, 3. 180 entre 2 es 90, paso a multiplicar, me va a quedar 210 menos X igual a 270. ¿Cuál será el valor por aquí de X? A ver, al ojo, X deberá ser menos 60, ¿no? Muy bien, así es como nosotros tenemos, chicos, menos 60 grados Z. Chicos, vamos con la pregunta 9. A ver, en la 9 nos dice lo siguiente. En el Centro de Investigación de la UNSA se ha desarrollado una nueva escala de temperaturas denominada grados X. Se sabe que esta escala marca 30 grados X a 225 Kelvin. Lo que voy a hacer aquí rápidamente es colocar mis dos escalas, jovencitos. Los grados X y aquí también la temperatura en Kelvin. Claro que sí, profesor. Ahora, el problema me dice, chicos, que se sabe que en la escala X marca 30 y en Kelvin será 225, ¿no? Y cuando, a ver, jovencitos, por aquí, por favor, marque 180X, en Kelvin será 350. Determina la lectura en la escala X correspondiente a la temperatura de 370 Kelvin, no sé cuánto vale. 180 grados X equivale
a 350 Kelvin. Y además 225 Kelvin equivale a 30x. Profesor, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, vamos a relacionar esto, señoras y señores. ¿Cómo se relaciona esto, jovencitos? Miren por aquí. 180 menos 30 entre x menos 30 es igual a 350 menos 225 entre 370 menos 225. ¿Cuánto quedará eso, profesor? A ver. 150 entre x menos 30, chicos, debe de ser igual. A ver, ayúdame con la restita de 350 menos 225. Eso me quedará 125, profesor. Claro que sí. Y 370 menos 225, eso quedará, profesor, 145. Claro, señores. Ahora, le voy a sacar 25ava 6, 25ava 5. ¿Cuánto es 145 entre, profe? Quinta 1, quinta 29. Vas a multiplicar, chicos, 29 por 6, 174, igual a x menos 30. Oye, ¿cuánto vale x, chicos? 204. Y ahí tenemos entonces la respuesta de la pregunta, jovencitos, número 9. Excelente. La alternativa B. Ahí está. Así es como se resuelve esta pregunta 9, chicos. Para resolver esta pregunta número 10, vamos a hacer lo siguiente. Primero, yo debo recordar la relación de la temperatura en Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido por aquí, por favor, entre 9. De esta forma, también debo recordar que Celsius es Kelvin menos 273. Esos datos son interesantes porque ahora, en vez de colocar Fahrenheit, que voy a colocar 2 por 9 Celsius sobre 5 más 32. Claro, ya despejando el Fahrenheit en función de Celsius. Más 80 igual, en vez de Kelvin, colocaré Celsius más 273. Y más Celsius por aquí, jovencitos. A ver, menos 133, según la ecuación que me da el problema. Ahora, voy a resolver esto. Quedaría 18 Celsius dividido entre 5 más 64 más 80 igual a 2 veces Celsius por aquí más 140. Profesor, ¿cuánto vamos a tener? A ver, si pasa a restar, 5 por 2 es 10. 18 quedaría 8 Celsius. Rápidamente, entre 5 igual a menos 4. De tal manera, sacando cuarta, me va a quedar que Celsius es menos 5 medios. Ahora, ¿esa es la respuesta? Claro que no. Solamente tenemos la temperatura en Celsius. Lo que tengo que hacer para poder encontrar la respuesta será reemplazar el valor de Celsius. Y voy a tener menos 5 medios entre 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido por aquí entre 9. 5 con 5 se puede eliminar. Claro, ahora me va a quedar por aquí, estimados jovencitos, 9 entre 2 es 4,5, 32 menos 4,5. La temperatura en Fahrenheit va a tener un valor de 27,5. Y así nosotros vamos a tener la respuesta en esta pregunta, chicos. Muy bien, vamos ahora con la pregunta 11. En esta pregunta 11 dice: determine la temperatura ambiente en Arequipa en unidades del sistema internacional. Si su lectura en diferentes escalas cumple con la ecuación descrita. Vamos a despejar y vamos a obtener la siguiente ecuación. 5 veces Fahrenheit más 7 veces Celsius más Rankine será igual a 6 veces Fahrenheit
más 600. De ahí, estimado alumnito, voy a tener 7 veces Celsius. Ahí está. Muy bien, 7 veces Celsius. Perfecto. Más ranking. Perdón. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, el 5 Fahrenheit pasa a restar 7 Celsius más ranking. Perfecto, es igual a Fahrenheit más... ¿Cuánto, profesor? 600. ¿Ya? Ahora, mira, aquí viene un dato interesante. Voy a recordar de que Fahrenheit es igual a ranking menos 460. O sea, profesor, Fahrenheit menos ranking es igual a menos 460. Claro. O sea, si pasa al otro lado el ranking, me va a quedar 7 Celsius igual a 600 menos 460, que prácticamente eso sería 140, ¿no? Y entre 7, la temperatura en Celsius es 20. Pero ¿es la respuesta? No. ¿Por qué no? Porque el problema pide en Kelvin. Pero recuerda que Celsius es Kelvin menos 273. Entonces, chicos, como Celsius vale 20, voy a colocar 20 igual a Kelvin menos 273 y la temperatura en Kelvin será 293 Kelvin. Y es así como nosotros entonces ya tenemos la respuesta en esta pregunta número 11. Para resolver la pregunta número 12 vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? No te olvides, por favor, no te olvides de que Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. Entonces de ahí yo voy a obtener que 9 Celsius es 5 veces Fahrenheit menos 160. Profe, ¿y eso para qué sirve? Porque si yo lo multiplico aquí, voy a tener 9 Celsius al cuadrado menos 80 Celsius igual a 9 Fahrenheit al cuadrado más 80 Fahrenheit. De ahí, si yo despejo, me va a quedar 9 veces Celsius al cuadrado menos Fahrenheit al cuadrado igual a 80 veces Celsius más Fahrenheit. De ahí, profesor, voy a obtener que 9 Celsius más Fahrenheit y Celsius menos Fahrenheit es igual a 80 veces, pues obviamente por aquí Celsius más Fahrenheit. De ahí voy a eliminar todo esto, chicos. Aquí también lo elimino, mira. ¿Y qué es lo que va a quedar, profe? Me va a quedar 9 Celsius menos 9 Fahrenheit igual a 80 simplemente. De aquí me voy a dar cuenta que 9 Celsius, hey chicos, por lo que hace un momento hicimos, vamos a tener 5 Fahrenheit. Ahí está, mira, menos 160 menos 9 Fahrenheit igual a 80. Profe, ¿cuánto quedará esto? Me va a quedar 4 Fahrenheit igual a menos 240 y el valor de la temperatura en Fahrenheit será menos 60. Y es así como nosotros tenemos, por ejemplo, la respuesta en este problemita. Vamos a resolver entonces la pregunta 13 y en esta pregunta 13 te dice lo siguiente. Hay las longitudes en centímetros de una varilla de latón y otra del aluminio. ¿Qué te parece si, por ejemplo, la longitud del aluminio le vamos a colocar que sea L y la longitud del latón vamos a colocarle que sea, claro, sería L más 2? El problema dice, estimados alumnos, de que la diferencia entre las longitudes de las varillas es 2 centímetros. La pregunta es, ¿no? Cuando son sometidas al mismo cambio de temperatura, pues estas varillas también aumentan lo mismo. ¿Cómo así, profesor? A ver. Esta diferencia en longitud es constante. O sea, si el aluminio aumenta 1 centímetro, el latón también aumenta 1 centímetro. Por lo tanto, vamos a decir que la variación de longitud del aluminio debe de ser igual a la variación de longitud del latón. Profesor, ¿qué significa esto? La longitud inicial del aluminio es L.
coeficiente de dilatación del aluminio debe de ser, a ver chicos, voy a colocar 24 por 10 elevado a la menos 6 por el cambio de la temperatura. La variación de longitud del latón sería L más 2 por el coeficiente de dilatación, que debe de ser 20 por 10 elevado a la menos 6, y aquí el cambio de la temperatura. Vamos a eliminar, estimados alumnitos, lo que es el cambio de temperatura. También aquí el 10 a la menos 6 con el 10 a la menos 6, le voy a sacar cuarta. Aquí vamos a tener 5, cuarta por aquí sería 6. ¿Y cuánto quedaría, profesor? 6L igual a 5L más 10. Profesor, ¿cuánto queda la longitud? 10 centímetros. Por lo tanto, la respuesta del problema sería: la longitud del aluminio es 10 centímetros y la longitud del latón debería de ser 12 centímetros. Ahí tenemos entonces, chicos, la respuesta de la pregunta número 13. La pregunta 14, chicos, nos dice: determina el incremento de temperatura para que las varillas mostradas en la figura lleguen a juntarse. Como ustedes se van a poder dar cuenta, la varilla A crecerá esta dimensión, mientras que la varilla B también crecerá esta otra dimensión. Aquí tenemos la variación de longitud de A y también vamos a tener la variación de longitud de B. Profe, ¿qué vamos a decir entonces? Que la variación de longitud de A más la variación de longitud de B debe de ser igual a 6 milímetros. ¿Cómo se calcula la variación de longitud de A? Bueno, si quiero en milímetros no voy a colocar 14, sino voy a colocar 140 milímetros. Coeficiente del alfa, bueno, coeficiente de alfa por la variación de la temperatura, más, chicos y chicas, longitud inicial de B sería 100 milímetros, coeficiente por aquí de B, y la variación de la temperatura igual a 6. Profe, ¿ahora qué hago? Chicos. Le voy a sacar 20ava, y aquí me va a quedar, jovencitos, ¿cuánto, profesor? A ver. 20 veces, ¿no?, la variación de la temperatura, y acá adentro quedará 7 alfa más 5 alfa de B igual a 6. Entonces, ahora lo que viene a continuación aquí, chicos, es tener en cuenta el dato que me dé problema. 7 alfa de A más 5 alfa de B es 3 por 10 a la menos 3. O puedo colocar 20 por la variación de la temperatura por 3 y lo voy a dividir esto entre 1000, ¿no? Entre 1000 igual a 6. De esta forma, yo sé que 2 por 3, eso es 6. Un cerito con un cerito, y la variación de la temperatura será de 100 grados Celsius. Entonces, así es como nosotros tenemos la respuesta, por favor, del problema número 14. ¿Ya? Para resolver esta pregunta 15, ya, chicos, miren por aquí, por favor, deben de tener en cuenta lo siguiente: que si yo quiero encontrar el error cometido a una diferente temperatura, prácticamente el problema me está pidiendo encontrar la variación de la longitud, que eso sería longitud inicial por alfa y la variación de la temperatura. El cambio de longitud es la longitud inicial, que esto es 100, el coeficiente, que vale 22 por 10 elevado a la menos 6, y la variación 70 menos 20, eso será 50. Profe, de esta manera, ¿cuánto vamos a obtener? A ver, chicos, la variación de longitud será 11 por 10 elevado a la 4 por 10 elevado a la menos 6, y entonces esta variación me va a quedar como 0,11 centímetros. O sea, chicos, el error registrado. Chicos, vamos con la pregunta 16. Una plancha circular formada por una aleación metálica tiene un área de 16 centímetros cuadrados y un coeficiente de dilatación de 1,5 por 10 elevado a la menos 4. El problema pide calcular el área final. Para determinar el área final,
es necesario calcular la variación de área. Ya que si nosotros encontramos la variación de área, ¿y cómo se va a calcular eso, profe? Chicos, es recontra sencillo. Mira, la variación de área es el área inicial por el coeficiente de dilatación superficial y la variación de la temperatura. Entonces, la variación de área deberá ser el área inicial, que vale 16. El coeficiente por aquí, estimados alumnitos, miren muchachos, ¿de cuánto es, profesor? 3 por 10 elevado a la menos 4. Y la variación de temperatura, chicos, será 250, ¿no? ¿Cuánto quedará, por favor, estimados alumnitos, la variación del área? A ver, si nosotros multiplicamos por aquí 16 por 250, vamos a obtener 4000 y por 3 sería 12000. O sea, prácticamente, ¿cuánto de... Profe. Eso debería de ser 12 por 10 elevado al cubo y por 10 elevado a la menos 4. Esta variación de área, ¿cuánto deberá ser, profe? A ver, chicos, miren aquí. Esta variación de área quedará 1,2 centímetro cuadrado, ¿ya? A ver, me va a quedar a mí 1,2 centímetros cuadrados. Allá, profesor, perfecto, pero no es la respuesta. Pero si el área inicial era 16 y crece en 1,2, el área, por lo tanto, el área final deberá ser ¿cuánto, profe? 17,2. 17,2 centímetros cuadrados. Y es así como nosotros tenemos, chicos, la respuesta en la pregunta número 16, ¿no? Chicos, vamos con la 17. Una placa cuadrada se encuentra a 25 grados Celsius. Tiene un coeficiente de dilatación de 2,5 por 10 a la menos 4. ¿A qué temperatura se tendrá la placa cuadrada con un área 0,5 mayor a la inicial? Ok. Miren aquí. La variación de área debe de ser el área inicial por beta y la variación de la temperatura. Bueno, el problema me dice, chicos, que la variación de área es 0,5%, o sea, sobre 100. Lo voy a colocar aquí sobre 100 del área inicial, ¿no? Aquí tenemos el área inicial y beta, según el problema, es 2,5. 2,5, a ver. 2,5 por 10 elevado a la menos 4. Y obviamente la variación de temperatura será de menos 25. Profesor, ¿qué vamos a hacer aquí? Podemos eliminar el área inicial con el área inicial. Puedo recorrer la coma decimal también aquí, mira. ¿Y cómo quedará, profe? Mira, me va a quedar 50 por 10 elevado a la menos 4. Igual, también puedo recorrer la coma decimal o puedo colocar 5 medios, ¿no? Por 10 elevado a la menos 4 por la temperatura final menos 25. Profesor, ¿cuánto quedará esto? Bueno, si yo elimino 5 con 5, 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4, esto quedará 20, igual a t menos 25. ¿Cuál sería, chicos, el valor de t? Rápidamente el valor de t debería de ser aquí 45 grados Celsius, ¿no? Y es así entonces como nosotros tenemos la respuesta, por favor, en esta pregunta número 16, chicos. Chicos, bien, vamos ahora con la 18. A ver, ¿qué dice la 18, por favor? La 18 me dice, una empresa minera compra en la ciudad de Piura, cuya temperatura ambiente es de 28 grados Celsius, una plancha metálica rectangular de 10 metros de largo y 5 metros de ancho, y la desean trasladar a su unidad minera en Santiago de Chuco, que se encuentra a menos 2 grados Celsius. ¿Cuánto medirá el área de la plancha metálica en su unidad minera? A ver, obviamente como la temperatura va a bajar, vamos a entender que el área también va a disminuir. Profe, ¿qué vamos a decir? Variación de área igual al área inicial, coeficiente
y la variación de la temperatura, ¿ok? Muy bien, profe, perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a decir? Mira, la variación de área es lo que quiero saber, ¿no? Profe, a ver, variación de área. El área inicial 10 por 5 será 50 metros cuadrados. Beta deberá ser 2 por 10 elevado a la menos 4. Y la variación obviamente será menos 2 menos 28 menos 30. Profesor, aquí, ¿cuánto sería la variación de área? Multiplicando 100 por 30 me va a quedar menos 3000 por 10 a la menos 4. Esta variación de área será menos 0,3 metro cuadrado. O sea, chicos, si el área inicial es 50 y le restamos 0,3, el área final me debe quedar a mí como 49,7 metros cuadrados. Vamos con la pregunta 19. En esta pregunta nos dice qué volumen de mercurio habrá que introducirse en una vasija cerrada de vidrio de volumen 240 centímetros cúbicos a 0 grados Celsius para que el conjunto no varíe el volumen de la parte vacía. Ojo, cuando tenemos un recipiente y adentro tenemos una cantidad de líquido y no queremos que varíe la parte vacía, ¿qué sucede aquí? Profe, que la variación de volumen del recipiente debe ser igual a la variación de volumen del líquido. ¿Cómo se calcula la variación de volumen del recipiente? Eso será el volumen inicial del recipiente por el gamma del recipiente y por la variación de la temperatura. La variación de volumen del líquido es el volumen inicial del líquido, el gamma del líquido y por la variación de la temperatura. Puedo eliminar variación con variación. El volumen inicial del recipiente que el problema me da es de 240. El gamma del recipiente es 3 alfa, pero como no me da alfa, me da beta. Ese beta que vale 3 lo voy a dividir entre 2 por 10 a la menos 5. Profesor, quiero saber cuánto vale el volumen de líquido. Muy bien. Y el gamma del líquido será 18 entre 2, 9. Y debe de ser 3 por 9 y por 10 elevado a la menos 5. Entonces ahora me va a quedar eliminar aquí, mira, 3 por 3 es 9, ¿no? 10 a la menos 5 con 10 a la menos 5. Mitad a mitad quedaría 12. Oye, profe, tercia 1, tercia por aquí 4. O sea, el volumen me debe de quedar como si fuera 40. Claro, 40 centímetros cúbicos. Y es así como nosotros tenemos la respuesta. Chicos, vamos con la pregunta número 20. En esta pregunta 20 me dice un cubo metálico a una temperatura inicial de 0 grados Celsius tiene una masa de 90 kilogramos y una densidad de 12 gramos por centímetro cúbico. Recuerda que la densidad, estimados jovencitos, es la relación de la masa y el volumen. Como la densidad es 12 gramos por centímetro cúbico, yo voy a colocar que la densidad es de 12.000. La masa que me está dando aquí, chicos y chicas, a ver rapidito por favor, es de 90 kilogramos. Voy a colocar 90. Y el volumen, obviamente, pues no sé de cuánto es. ¿Cuánto quedará, profesor, esto? Rápidamente. A ver, elimino un 0 con un 0 y me va a quedar 9 entre 1200. 9 entre 1200 es, chicos, recorriendo la coma decimal, 7,5 por 10 elevado a la menos 3, pero cuidado, metro cúbico, ¿ya? O sea, ese es el volumen inicial. El volumen final que el ejercicio me está dando es de 9,75, claro, por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Cuidado aquí, por 10 elevado a la menos 3, ¿ya? Metro cúbico. Ese es el dato que el problema a mí me está dando, muchachos. Profesor, ¿es importante ese dato? Claro que sí, porque cuando utilicemos la ecuación de la variación del volumen, variación de volumen
igual a volumen inicial, gamma y la variación de la temperatura. La variación de volumen es de 9,75 menos 7,5. O sea, me va a quedar 2,25 por 10 a la menos 3. El volumen inicial es de 7,5 por 10 elevado a la menos 3. El gamma será de 15 por 10 a la menos 4. Y la variación de la temperatura, temperatura final menos inicial. Profe, ¿cuánto queda esto? A ver, si nosotros dividimos, bueno, me voy a dar cuenta que el 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3 se elimina eso al toque. Luego por aquí 2,25 entre 7,5 y luego entre 15, chicos. Claro, eso me quedará por aquí como si fuera 0,02, pero por 10 elevado a la 4. O sea, esa sería la temperatura final, lo cual, pues 0,02 por 10.000 me va a quedar la temperatura de 200 grados Celsius, ¿no? Chicos, vamos a resolver ahora la pregunta número 21, donde nos dice que un vaso de vidrio cuya capacidad es de 1000 centímetros cúbicos se encuentra completamente llena de mercurio a 0 grados Celsius. Cuando el vaso y el mercurio se calientan a 100, se derrama 15,5 centímetros cúbicos de mercurio. Si el coeficiente de dilatación del vidrio es 9 por 10 elevado a la menos 6, hallar el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio. Profe, ¿cómo se resuelve este problemita? Mira, te voy a explicar. El volumen derramado, ¿cómo es que se va a calcular, profe? Mira, el volumen derramado es igual a la variación de volumen del líquido menos la variación de volumen del recipiente. Entonces, según el problema, el volumen derramado es 15,5. Voy a colocar aquí 15,5. El volumen inicial, chicos, bueno, sería 1000. Simplemente puedo colocar 10 al cubo. El gamma de líquido, no sé cuánto vale, le voy a colocar. Y la variación, bueno, 100 menos 0 sería 10 elevado al cuadrado. Menos volumen inicial, 10 al cubo. El coeficiente de dilatación lineal del vidrio es 9, pero el volumétrico sería 9 por 3, 27 por 10 elevado a la menos 6. Y la variación de la temperatura es 100, o sea, 10 al cuadrado. A ver, voy a resolver esto. 15,5 igual a 10 elevado a la quinta por el gamma de líquido menos, resolviendo esto, 2,7. Pasa a sumar, chicos, 15,5 más 2,7 y me va a quedar por aquí, ¿cuánto, profe? 18,2. 18,2 igual a 10 elevado a la quinta por el gamma de líquido. ¿Cuánto sería entonces el gamma de líquido? Bueno, acomodándolo, me va a quedar 18,2 por 10 elevado a la menos 5 grados Celsius a la... Chicos, vamos a resolver la pregunta número 22. En esta pregunta número 22 me dice que un bloque de 25 gramos se encuentra inicialmente a la temperatura de 35 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor en kilojoule debe ganar para que su temperatura aumente hasta 235? Bueno, para resolver esta pregunta vamos a utilizar la ecuación de calor o cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico y aquí la variación de la temperatura. Profe, teniendo en cuenta esto, chicos, la cantidad de calor sería la masa, que es 25, el calor específico, que es 0,3, y la variación de la temperatura, 235 menos 35, eso debe de ser 200. Entonces, la cantidad de calor quedaría aquí, señoras y señores, como 25 por 0,3 y por 200, lo cual nos va a quedar como 1500 calorías. Ahora, recuerda que para poder convertir esto a joule, un joule, ¿a cuánto equivale? A 0,24
calorías. Profe, caloría con caloría se puede eliminar. 1500 entre 0.24. La cantidad de calor será igual a 6250 o 6,25 kilojoule. Y es así como nosotros tenemos aquí la respuesta, por favor, del problema, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí está la respuesta en la pregunta número 22. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 23. Esta pregunta 23, ¿qué nos dice, profe? Un bloque de aluminio es colocado en un horno para ser calentado. Al retirarlo, su temperatura es de 140. Tras un tiempo, su temperatura desciende a 60 y se comprueba que ha cedido al ambiente una cantidad de energía de 2160 joules. Determine la masa del bloque, pero en gramos. Nuevamente recuerda que la cantidad de calor se puede calcular como maseta, ¿no? ¿Cuánto vale, chicos, la cantidad de calor? 2160. ¿Cuánto vale la masa, profesor? Es lo que el problema pide. El calor específico de cuánto es 0,900 kilojoule. O sea, puedo colocar 900. Y la variación, ojo, el calor es negativo porque está cediendo, ¿no? Y la variación será de 140, bueno, de 60, que es la temperatura final, menos la inicial, que vale 140. Profe, ¿cuánto queda esto entonces? Mira aquí, voy a eliminar un cerito, 60 menos 140, eso es menos 80, y chicos, por 90, eso me va a quedar menos 7200, ¿no? O sea, sería 216 igual a 7200. A ver, vamos aquí a acomodarlo. 7200, perfecto, 7200 M. Lo cual la masa me quedará 216 entre 7200 corresponde a 0,03 kilogramos. Profe, pero ¿eso a cuánto equivale, profe? A ver, chicos, eso equivale a decir solamente como si fuera 30 gramos. Y entonces, así ya nosotros tenemos la respuesta, por favor, del problema. ¿Cuál es? Vamos con la pregunta 24. Mira, en esta pregunta, una esfera de plomo con una masa de 2 kilogramos comprime un resorte a una distancia de 0,2 metros. ¿Ok? Al ser liberada, la esfera, ojo aquí, a ver, ¿qué energía tengo? Energía potencial elástica. Ok, al ser liberada, la esfera es impulsada y termina impactando en la pared, momento en el cual posee solo la cuarta parte de la energía cinética que tenía al pasar por la posición de equilibrio. O sea, a ver, si aquí tenemos energía cinética, bueno, cuando impacta en la pared, la energía cinética será la cuarta parte. Pero cuidado, porque mira, por conservación de la energía, esta energía potencial elástica se va a convertir en la energía cinética. Si durante el impacto la esfera absorbe el 30% de esa energía en forma de calor, o sea, profe, ¿qué significa esto? Que la cantidad de calor va a ser el 30% de la energía. Oye, pero ¿cómo se calcula la cantidad de calor? Eso es maseta, ¿no? O sea, masa, que la masa es de 2 kilogramos, le voy a colocar 2, el calor específico que vale 125 y la variación de la temperatura. Y será igual a 30%, o sea, 30 dividido aquí entre 100 de la energía, pues, cinética, pero ojo, sobre 4 será aquí. Profe, pero esa energía cinética no es K, o sea, la constante que vale 8000 por la deformación de 0,2 al cuadrado, dividido entre 2, pero la cuarta parte aquí. Claro, ahora voy a eliminar 0, 0 con 0, 0 con 0 también, mitad, bueno, 2 por 4 es 8, 8 también. Profesor, ¿cuánto quedará esto? 250 por la variación de la temperatura será igual a 300
por 0,04. ¿Cuánto quedará esto, estimados jovencitos? A ver. 12 entre 250. Me debe de quedar la variación de la temperatura igual a 0,048 grados Celsius. Y es así entonces, jóvenes, nos dice, una sustancia en fase líquida que gana calor es representada por la siguiente gráfica. Determine el calor específico de dicha sustancia en su fase gaseosa, si su calor latente es de 50 calorías por gramo. Profe, cómo yo sé cuál es la fase líquida, cuál es la fase gaseosa? Chicos, esta línea nos indica que viene a ser, mira, esta línea horizontal nos indica a nosotros que viene a ser un cambio de estado, porque la temperatura es constante. Sin embargo, aquí viene a estar en un estado líquido y aquí tenemos un estado gaseoso. Entonces, como el problema nos da el calor latente, yo voy a decir que la cantidad de calor es la masa por el calor latente de vaporización. ¿Cuánto vale la cantidad de calor? De 500 a 1000, eso debe de ser 500. La masa, no sé, y el calor latente 50. Profe, ¿cuánto sale la masa aquí? 10 gramitos. Ahí tenemos la masa, profesor. Ahora, quiero determinar el calor específico cuando esta sustancia esté en fase líquida, lo cual diré que la cantidad de calor es masa, calor específico y la variación de la temperatura. ¿Cuánto vale la cantidad de calor? 500. ¿Cuánto será la masa? 10. El calor específico no sé y la variación de la temperatura 50. Al ojo, el calor específico debe de ser de 1 caloría por grado Celsius. Es así, chicos, como nosotros tenemos entonces la respuesta del problema número 25. Hey, ¿qué les parece si ahora vamos con la 26? Mira, esta pregunta 26 te dice: una sustancia de masa m que se encuentra en fase líquida es calentada de menos 40. Si se sabe que su calor específico en fase líquida es de 0,40 calorías por grado Celsius, ¿cuál es su calor latente de vaporización? Nuevamente, ¿no? Esto sería pues un calor latente, una cantidad de calor latente, un cambio de estado. Aquí tenemos, chicos, la fase líquida. El problema pide el calor latente de vaporización. Bueno, con los datos que me da, primero diré que la cantidad de calor es masa, calor específico aquí, chicos, y multiplicado por la variación de la temperatura, ¿ya? Eso es lo que yo debo de tener, por favor, en cuenta, chicos. Muy bien. ¿Cuánto es la cantidad de calor? A ver, de 0 hasta Q1. Claro, le voy a colocar aquí rápidamente, jovencitos. ¿Cuánto, profesor? Q1. Pero ¿cuánto vale eso? Si yo me doy cuenta en la relación que tenemos aquí, chicos, miren, por favor, rapidito nomás. Tenemos de 40, o sea, esta relación es de 1 a 5. No sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Claro, profe, pero si ahora es 80, ¿cuánto será la...? Claro, si esto vale 80, ahora será Q1 vale 400. Sí. Colócale 400. La masa no sé. El calor específico 0,40. Bueno, 0,4, ¿no? 4 sobre 10. Y la variación será 80. Profe, ¿qué hacemos aquí? Mira, un 0 con un 0, 4 con 4. ¿Y cuánto es 100 entre 80? Creo que la masa será 25 sobre 2 gramos. ¿Pero para qué sirve eso? Para poder determinar el calor latente de vaporización. ¿Cuánto vale el calor latente de vaporización? 400, 800. Ahí tenemos, chicos, lo que viene a ser aquí 400. Perfecto. La masa es 25 sobre 2. ¿Y cuánto quedará el calor latente de vaporización? A ver, 400, jovencitos, entre 25 será 16 y por 2 debe de ser 32. 32 calorías por gramo, ¿ya? Y así es como nosotros entonces tenemos la respuesta, por favor,
del problema, la alternativa A, chicos. Muy bien, excelente. Oye, vamos con la pregunta 27. En la 27 nos dice, se tiene una olla de capacidad calorífica despreciable con 6 kilogramos de agua a temperatura ambiente de 25. ¿Cuánto calor se debe suministrar para que el agua pase completamente del estado líquido al estado gaseoso? Profe, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira aquí. Tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la temperatura a la cual tenemos, chicos, el agüita? 25 grados Celsius. ¿A qué temperatura lo tenemos que llevar? A los 100 grados Celsius. Por aquí lo que voy a hacer entonces es entregarle una cantidad de calor. Le voy a colocar calor 1 y luego introducirle, chicos, un calor para realizar un cambio de fase. Para ello diremos que el calor total es el calor número 1 más el calor 2. Entonces el calor total sería calor 1, la masa vale 6 kilos, calor específico 1, variación 75, más la masa es de 6 kilos y el calor latente de fusión será 80. Profe, ¿cuánto quedaría el calor total? Chicos, ¿cuánto es 6 por 75? 450 kilos más 480 kilos. Si yo sumo, cuidado aquí, pueden cometer un error, al igual que los... No. El calor latente de fusión no es 80, de vaporización es 540. No te olvides que esto es maceta, ya lo voy a colocar por si acaso, y esto es mala. Vaporización para el agua vale, claro, 540 por 6, y nos va a quedar aquí como si fuera 3240 kilocalorías, y el calor total, 3240 más 450, eso será 3690 kilocalorías. Y es así entonces como nosotros, chicos, vamos a tener la respuesta del problema, ¿no? Bien, chicos, vamos con la pregunta número 28. A ver, esta pregunta 28 te dice de que un gran bloque de hielo de 10 kilogramos que se encuentra a menos 15 grados Celsius. ¿Cuánto calor debe absorber en total hasta que el hielo pase de menos 15 a 0? Miren, aquí les voy a dar una recomendación, ¿no? Ustedes tienen que hacer, otra vez aquí te digo, tu diagrama lineal. Tú quieres pasar de menos 15 hasta 75 grados Celsius. No puedes pasar de frente. Primero aquí tienes que darle un calor, llevarlo de menos 15 a 0, calor número 1, introducirle por aquí un calorcito, calor número 2, y luego llevarlo hasta los 75, mediante un calor número 3. Si yo quiero encontrar el calor total, eso debe ser el calor 1, el calor 2 y el calor número 3. Profe, el calor total será el calor número 1, bueno, recuerda que eso es hielo, sería maceta, o sea, 10K, el calor específico es un medio y la variación 15. El calor 2 sería 10K pero por 80. Y el calor 3, 10K por 1 y la variación 75. ¿Cuánto queda el calor total? A ver, 5 por 15, 75 kilocalorías. 800 kilocalorías. Y por aquí 750 kilocalorías. ¿Cuánto será el calor total? A ver, si sumamos 800 más 750 y más 75, me va a quedar 1625 kilocalorías. Claro, y es así entonces, señores, como nosotros tenemos la respuesta en esta pregunta número 28. Bien, ¿qué les parece si vamos con la pregunta número 29? Donde dice, en un experimento de calorimetría se mezclan dos masas, 1000 gramos de hielo a una temperatura de menos 40 con 3 kilogramos de agua a una temperatura de 80. Quiero encontrar la temperatura de equilibrio.
Para poder encontrar la temperatura de equilibrio, nuevamente voy a realizar mi diagrama lineal. Colocaré el hielo a menos 40, obviamente que va a ir a 0, y luego llegará a la temperatura de equilibrio, mientras que los 3 kilogramos de agua, que se encuentra a la temperatura de 80, irá de frente a la temperatura de equilibrio. Profesor, ¿cuántos calores vamos a tener ahora? A ver, calor 1, para derretir el hielo, calor 2, y para poder llevarlo a la temperatura de equilibrio, calor 3. Y de 80 a la temperatura de equilibrio, calor número 4. Vamos a tener 4 calores, profe, pero como es una mezcla, no diríamos que la suma de calores tiene que ser 0. Claro, el calor 1, que es más Z, el calor 2, que es mala, de fusión, el calor 3 nuevamente, que es más Z, y el calor 4 también, que es más Z igual a 0. A ver, ayúdame, ¿cuánto vale la masita al principio? 1 kilogramo, profesor. El calor es hielo, 1 medio, variación 40. La masa, nuevamente 1 kilogramo, el calor latente de fusión 80. Voy a colocar ahora nuevamente 1 kilogramo. Ahora esto es 1 y la variación será x menos 0x. La masa ahora vale 3 kilogramos, es agüita 1 y x menos 80 debe ser igual a 0. Profesor, ¿cuánto vamos a tener aquí? Eliminamos kilo para todos, ¿te parece? Ojo, acá era 3 kilos, me olvidé. Kilo para todo, para todo, para todo y para todo. 40 entre 2 sería 20, más 80, más x, más 3 por x, menos 240 igual a 0. Me va a quedar 4x igual a 140. Profesor, x ¿cuánto deberá ser? 35 grados Celsius. Y aquí también tenemos la respuesta de la pregunta número 29. ¿Se dan cuenta qué tan importante es realizar tu diagrama lineal? Oye, vamos con la pregunta 30. En esta pregunta 30 te dice: determine la cantidad de masa mínima de agua M que se debe de agregar a 4 kilogramos de hielo si cuando el sistema alcanza la temperatura de equilibrio, el hielo se funde completamente. Considere la temperatura del agua de 80 y la del hielo de 60. Profe, nuevamente un diagrama lineal. Aquí van a colocar, jovencitos, lo que es la temperatura de menos 60 grados Celsius y lo voy a pasar a 0. Y luego por aquí, chicos, 80. Claro, profe, ¿cuántos calores vamos a tener? Bueno, de menos 60 a 0 vamos a tener un calor 1. Luego se va a fundir completamente un calor 2. Y luego por aquí, chicos, miren, ahí tenemos el calor 3 de la masa M, de agua. Como es una mezcla, en toda mezcla siempre vamos a decir que la suma de calores es igual a 0. El calor número 1 sería la masa, que vale 4 kilogramos. El calor específico, 1 medio, y la variación 60. La masa 4 kilogramos, le colocamos 80. Y luego por aquí, chicos, la masa es M, calor específico 1, y la variación será menos 80 igualado a 0. Como todo está igualado a 0, vamos a eliminar 0 con 0, 0. Ya está. ¿Qué más puedo eliminar aquí? Bueno, a ver, vamos a ver cuánto quedaría esto. 4 por 6, eso es 24 entre 2 sería 12 kilo, más 32 kilo igual a 8m. Profe, ¿cuánto sería 32 más 14? Profe, eso sería 44 kilo igual a 8m. ¿Cuánto quedaría la masa? Me parece que eso es 5,5 kilogramos. Claro que sí. Y ahí tenemos entonces, por favor, la respuesta de la pregunta número 30. Ya, chicos, vamos con la pregunta 31. En la 31 nos dice: se muestra la masa y temperatura inicial correspondiente a la que se mezcla agua en un calorímetro ideal. Si la temperatura de equilibrio que alcanza el sistema es de 36, determine la temperatura inicial, ¿no? O sea, vamos a tener 3 sustancias.
Pero aquí viene un detalle. Mira, que cuando la sustancia es la misma, la temperatura de equilibrio es igual a ¿qué, profesor? Como son tres sustancias, vamos a decir lo siguiente. La masa 1, temperatura 1, más la masa 2, temperatura 2 y la masa 3 por la temperatura 3, entre la suma de todas las masas. Claro, esto nos sirve para resolver el problema con mayor facilidad. La temperatura de equilibrio, chicos, ¿de cuánto es? Profe, es 36. Colócale aquí 36. La suma de las masas van a pasar a multiplicar. ¿Cuánto suman las masas? 100 gramos. Colócale 100. Ahora, la masa 1, 20 por la temperatura que el problema pide. La masa 2, 30 por 50. Bueno, colócale 30 por 50 que sería 1500, ¿no? 1500. Voy a colocar aquí 1500. A ver, más la masa 3, 50 por 10. Eso sería, chicos, 500 nada más, ¿no? Ya está. ¿Cuánto quedaría aquí? Me va a quedar 3600. 3600 menos 2000. Eso es 3600 menos 2000, 1600, ¿no? 1600 igual a 20 veces la temperatura inicial. Y la temperatura inicial que el problema me está pidiendo es de 80. Y así el problema te va a salir mucho más sencillo. Claro, pero ojo, vuelvo a repetir, lo que te acabo de explicar, jovencito, solamente funciona, por favor, aquí, chicos, si al momento de mezclar todas las sustancias son iguales. Ya que si no son iguales, no va a funcionar lo que te estoy explicando. Vamos con la siguiente pregunta, ¿les parece? Ya. La siguiente pregunta me dice, en un laboratorio de fluidos y termodinámica, tiene un sistema termodinámico cuya energía interna aumenta, ojo, me está dando la variación de la energía interna, que es de, como aumenta, 120 calorías. Y dicho sistema realiza allá. El sistema realiza un trabajo. Ese trabajo también es positivo. 150 calorías. ¿Qué pide el problema? El problema pide hallar la cantidad de calor. Profe, ¿cómo se determina la cantidad de calor? ¡Qué guau! El calor es el trabajo más la variación de la energía interna. ¿Cuánto quedará aquí la cantidad de calor, profesor? La cantidad de calor será el trabajo, que es 150 más 120. Si tú esto sumas, te va a quedar 270 calorías. Pero, profe, una caloría equivale a decir, señores, 4,2 o 42 sobre 10 joule. ¿Cuánto quedará aquí, jovencito? La cantidad de calor. O sea, 27 por 42. ¿Cuánto es eso? 1134. 1134, chicos y chicas, a ver, escuchen por aquí, 1134 joule sería la respuesta de este problemita. Chicos, para determinar la pregunta 33, para resolver la pregunta 33, nos dice, en un laboratorio un químico calienta una muestra de gas diatómico contenida en un recipiente cerrado. La muestra contiene 20 moles de gas y durante el experimento su temperatura se incrementó en 10 Kelvin. Determine la variación de la energía interna. ¿Cómo se determina la variación de la energía interna? Número de moles, capacidad calorífica, volumen constante, por la variación de la temperatura. ¿Cuánto quedará la variación, profe? Moles 20, capacidad calorífica, volumen constante 21 moles y variación 10. ¿Cuánto me quedará la variación de la energía interna? 4200 joule. Y es así como entonces nosotros ya tenemos la respuesta de la pregunta número 33. Chicos, y es así como hemos resuelto toda la práctica del CEPRUNZA, ¿no? Ahí hemos resuelto toditita la práctica del CEPRUNZA, la semana número 7, ¿no? Ahí está, muy bien, chicos. Perfecto.